Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Están todos tus compañeros, Ángela, o cuántos estamos? Faltan algunos conectarse todavía, doctorita. Ahorita me voy a comunicar con sus delegados. Ya, entonces esperamos un par de minutos, ¿ya? 7:05 comenzamos, ¿ya? A ver, Está comunícate bien, con los que doctora. faltan. Ya.
Listo, chicos, comenzamos entonces. La clase que vamos a ver el día de hoy es acerca de hipoglicemia, ¿ya? ¿Me avisas, Ángela, si se logra ver la pantalla? Sí, sí. Listo, perfecto, gracias. Entonces vamos a ver el tema de hipoglicemia y con este tema de hipoglicemia terminamos las clases de diabetes mellitus, ¿ya? Entonces cuando habíamos mencionado acerca de hipoglicemia, habíamos dicho de que la hipoglicemia es una complicación aguda de diabetes, ¿no? Entonces es importante la hipoglicemia, ¿por qué? Porque la hipoglicemia en los pacientes con diabetes se define como todos los episodios de una concentración de glucosa en plasma normalmente baja y esta concentración de glucosa baja puede presentarse con o sin síntomas, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos acerca del tratamiento de diabetes, habíamos mencionado de que deberíamos tener pacientes diabéticos controlados, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del control glicémico, no sé si alguno de ustedes recuerda cuánto tiene que estar la glucosa en ayunas en un paciente joven sin riesgo de hipoglicemia. ¿En cuánto tendría que estar la glucosa en ayunas? A ver, Mayra. De 80 a Ya. 130. Ah, perfecto, de 80 a 130, ¿no? Muy bien. Entonces, el objetivo glicémico en ese paciente es joven, sin riesgo de hipoglicemia, entre 80 y 130, pero también tenemos que evitar que este paciente no tenga un episodio de hipoglicemia, ¿ya? Sobre todo los pacientes que están con medicamentos que producen hipoglicemia, ¿no? ¿Cuáles son esos medicamentos? A ver, voluntario. Medicamentos que te pueden producir hipoglicemia. Muy bien, Ángel, a ver, cuéntanos. Las sulfonilurias, doctora, como glibenclamida o glimepirida, por ejemplo. Ah, perfecto, muy bien. ¿Qué otro medicamento más? Uno que utilizamos mucho en la consulta, ¿no? Insulina, no se olviden de las insulinas, ¿ya? Las insulinas junto con las sulfonilureas, como dice Ángel, pueden producir hipoglicemia, ¿ya? Entonces, sobre todo en estos pacientes hay que ir comentándole los síntomas que puedan tener, ¿no? Los pacientes para que ellos lo puedan identificar a tiempo. Recuerden que las glucosas bajas se exponen al individuo a daños, entonces preferimos muchas veces de que tengan un poco de hiperglicemia a que estén haciendo hipoglicemias. No sé si recuerdan la clase pasada continuo de glucosa y una gráfica de muchos colores, ¿no? Entonces habíamos visto que de las 24 sobre en las noches, 2 de la mañana, ¿no? A la 1 de la mañana, 4 de la mañana, el paciente a veces llega a glucosas de 54, ¿no? Y muchas en las consultas, el paciente viene con monitoreos, a veces nos trae una glucosa en ayunas por ahí, una glucosa postpandrial o 2 horas después de la comida, súper raro, ¿no? Al menos de que se lo hayamos pedido control, pero de madrugada casi los pacientes no se toman la glucosa, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle qué síntomas pueden tener que les llamaría la atención o un signo de alarma para que tu paciente no llegue con una glucosa súper bajita y que llegue con trastorno de conciencia emergencia, ¿ya? Recordemos que el cerebro depende casi exclusivamente de la glucosa como combustible, ¿no? Porque el cerebro no produce glucosa, ¿ya? Y que la absorción adecuada de glucosa del plasma es esencial para la función cerebral normal y la supervivencia, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, con la alimentación y todo ello, estamos consumiendo glucosa para que nuestro cerebro pueda funcionar normalmente, ¿no? Cuando la glucosa baja, nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Hay mecanismos fisiológicos y conductuales, ¿no? Me va a dar hambre probablemente si la glucosa baja, y este mecanismo conductual de querer comer algo va a solucionar este bajón de glucosa, ¿no? Que son muy eficaces y que normalmente previenen o corrigen rápidamente la hipoglicemia.
Pero tenemos pacientes, a pesar de la respuesta que pueda hacer el cuerpo, en este tipo de pacientes a veces tenemos alguna alteración, ¿no? Por ejemplo, un abuelito, un paciente anciano que no puede tener esta respuesta conductual, probablemente favorecería más a su hipoglicemia, ¿ya? ¿Logramos ver la pantalla, chicos? Creo que ahí se colgó. Ya, ahí sí se logra ver, ¿no? Sí, doctora. Ya, perfecto. Listo, gracias. Entonces continuamos. Entonces, cuando tenemos una hipoglicemia en un individuo saludable, como por ejemplo en caso de nosotros, ¿no? ¿Cómo respondemos a la hipoglicemia? ¿Se acuerdan que les había dicho que estudien cuál es el mecanismo de acción de la insulina? Eso nos va a servir para lo que vamos a mencionar ahora, ¿ya? Cuando hay una disminución de la glucosa, lo primero que se produce, la primera respuesta va a ser sensación de hambre. ¿Ya? El hambre va a ser la primera conducta del paciente cuando se produzca el descenso de la glucosa. Posteriormente a ello, el mecanismo en el organismo va a ser una disminución de la insulina producida por las células beta pancreáticas. Entonces, si yo tengo una disminución de glucosa, también tendría que tener una disminución de la insulina, ¿no? Porque recordemos que en la acción directa de la insulina era inhibir la producción hepática de glucosa. Y si yo tengo una hipoglicemia, mi cuerpo tiene que producir más glucosa, ¿no? No puede disminuir la glucosa. Es por ello que tiene que disminuir la secreción de insulina por las células beta pancreáticas. A su vez, a nivel pancreático va a haber un incremento de glucagón por las células alfa, ¿no? Del páncreas, ¿ya? A veces estos mecanismos de respuesta contrarreguladora en los pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 se van perdiendo en el tiempo porque esta respuesta se va alterando producto del mal control de la diabetes de tanto tiempo. Posteriormente a ello va a haber un incremento de la glicogenólisis y un incremento de la gluconeogénesis. Va a haber una mayor producción hepática de glucosa, ¿no? Incrementa esta producción hepática, ¿ok? Entonces, nuestra primera hormona contrarreguladora, ¿cuál sería? El glucagón. Le decimos contrarreguladora, hormonas fantásticas, porque van a responder o nos van a defender frente a este estado de hipoglicemia. El otro mecanismo de respuesta viene a ser la epinefrina, ¿no? La epinefrina también es otra hormona contrarreguladora, la cual nos ayuda a prevenir o a corregir rápidamente esta hipoglicemia. Y después tenemos dos hormonas contrarreguladoras más, unas son las catecolaminas o epinefrina y la otra es la hormona de crecimiento, ¿ya? Las cuales van a generar una serie de síntomas que vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la noradrenalina o norepinefrina va a producir palpitaciones, temblor de manos, ¿no? Ansiedad. En cambio, el incremento de la acetilcolina va a producir hambre, sudoración, parestesias, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo posteriormente cuando veamos los síntomas de hipoglicemia, ¿ya? Entonces vamos a ir conociendo cuáles son estas hormonas contrarreguladoras, pero antes vamos a mencionar que cuando disminuye la glucosa, vamos a ver que el punto de corte para decir hipoglicemia en el paciente diabético es menos de 70, pero si ustedes se dan cuenta, ya cuando la glucosa está entre 80 y 85, ya hay una disminución de la insulina. Las hormonas contrarreguladoras se activan a partir de glucosas entre 70 y 75, ¿no? Que es el glucagón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, después del glucagón tenemos esta epinefrina, que la conocemos como la tercera línea de defensa, ¿no? Porque nuestra primera línea de defensa era la disminución de la insulina, la segunda línea de defensa el aumento del glucagón y la tercera sería la activación de esta hormona contrarreguladora que es la epinefrina. Entonces, la epinefrina actúa a través de qué receptores? Beta 2 adrenérgicos. ¿Qué produce? Aumenta la producción de glucosa en el hígado y en menor medida en los riñones, ¿no? Entonces, de esa manera trata de compensar la hipoglicemia. Promueve la lipólisis en el tejido adiposo, aumentando la entrega de sustratos gluconeogénicos desde la periferia. E inhibe la utilización de glucosa por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo, ¿no? O sea, ya no utiliza tanto los tejidos periféricos la glucosa porque la necesitamos. Y a través de los receptores alfa-2 inhibe aún más la secreción de la insulina, ¿ya? Entonces va a haber menor disminución de la secreción de insulina. Y el cortisol, doctora, que es la otra hormona de crecimiento, junto con, la hormona de crecimiento y el cortisol, que son las otras dos hormonas contrarreguladoras, se van a activar solo si la hipoglicemia persiste durante varias horas, ¿no? Estas hormonas limitan la utilización de la glucosa y mejoran la producción hepática de la glucosa, o sea, más producción de glucosa, ¿no? Y a partir de qué umbral glicémico se activa este cortisol y hormona de crecimiento, entre 60 y 65 miligramos por decilitro.
Entonces, a partir de 70, 75 glucagón, luego tenemos esta otra hormona de crecimiento que es la epinefrina, que es nuestra tercera línea de defensa, y finalmente tenemos el cortisol y la hormona de crecimiento, y con ellas serían las 4 hormonas contrarreguladoras que nos defienden frente a la hipoglicemia. ¿Qué pasa en un paciente con diabetes? Recordemos que los diabéticos muchas veces tienen un tratamiento múltiple que incluye medicación que aumenta su riesgo de hipoglicemia, ¿no? Insulina, sulfonilureas, como mencionaba Ángel, pero a pesar de que este paciente está utilizando medicación buscando un control glicémico en este tipo de pacientes, tenemos que recordar que estos pacientes tienen una respuesta neurohumoral deteriorada, ¿no? Lo que les mencionaba. A medida que va avanzando, evolucionando con la diabetes mal controlada, la respuesta de las hormonas contrarreguladoras se vuelve deficiente. Es por eso que muchas veces estos pacientes no perciben muy claramente los síntomas de hipoglicemia, ¿no? O muchos de ellos no lo conocen. Entonces, es importante instruir al paciente, así como le vamos a instruir de cómo usar la insulina, qué riesgos tiene la insulina si las aplicamos mal, por ejemplo, del riesgo de hipoglicemia si me aplico en el músculo, también es importante que conozcan los síntomas de hipoglicemia, ¿ya? Los pocos síntomas tempranos de concentraciones bajas de glucosa en sangre, muchas veces los pacientes no tienen muchos síntomas, ¿no? Entonces, por ello hay que tratar de darles a conocer los síntomas para que ellos, a pesar de este poco reconocimiento, puedan darse cuenta cuando estén presentando una hipoglicemia, ¿no? En caso de los pacientes no diabéticos, tenemos que recordar la famosa tríada de Whipple, ¿no? Que probablemente ustedes ya la han escuchado, que implica una glucosa baja plasmática, con un método preciso, obviamente, síntomas compatibles con hipoglicemia, y vamos a ver que la hipoglicemia que produce trastorno de conciencia es el trastorno de conciencia que más rápido se resuelve con un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, rápidamente el paciente llega a emergencia, entra con una glucosa en 20, ustedes indicaron el tratamiento correcto y van a darse una vuelta entre lo que la enfermera le colocó la medicación y el paciente ya está despierto. Muy poco pasa esto con otras causas de trastorno de conciencia, ¿no? Pero en el caso de hipoglicemia es la que más rápidamente se resuelve y se alivian todos estos síntomas después de que se eleve el nivel de glucosa plasmática con un tratamiento adecuado, ¿ya? ¿Cómo clasificamos la hipoglicemia? Recordemos que una glucosa menor a 70, hablamos de hipoglicemia en el paciente diabético. Entonces, cuando les pregunte cuál es el umbral o el punto de corte para definir hipoglicemia en el paciente diabético, menos de 70. Y si estamos menos de 70, pero mayor o igual a 54, hablamos de un nivel 1. Si estamos en un nivel 2, hablamos de una glucosa menor a 54, ¿no? Y un nivel 3, no importa el nivel de glucosa, o sea, el umbral de glucosa, pero sí tu paciente tiene que tener una alteración del estado de conciencia que genere que una tercera persona o que requiera que una tercera persona trate su hipoglicemia independientemente del valor de la glucosa, ¿no? O sea, basta que tu paciente tenga trastorno de conciencia independientemente del valor de la glucosa y que requiera una asistencia para el tratamiento de la hipoglicemia, estamos frente a un nivel 3. Normalmente en emergencia vemos más pacientes en nivel 3, ¿no? Son pacientes traídos por familiares con un trastorno de conciencia, ¿no? En nivel 2, muchas veces el paciente nos lo comenta en la consulta, ¿no? Doctor o doctora, tuve una glucosa en 45 en ayunas, en 46, en 47, ¿no? Entonces, normalmente no llegan a un deterioro de la conciencia muy marcado, ¿no? Muchos pacientes ya saben en realidad algunos síntomas, entonces te dicen, bueno, siempre llevo en la bolsa varios chocolates o caramelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es importante que realmente sea una hipoglicemia porque si no, el paciente va consumiendo chocolates, pero no está frente a una hipoglicemia, ¿no? Y cuando hacemos la clasificación clínica de la hipoglicemia, vamos a ver que existe una hipoglicemia sintomática documentada, que implica que el evento durante el cual los síntomas típicos de hipoglicemia se acompañan de un nivel de glucosa medido menos de 70. Entonces, el paciente va a tener síntomas típicos de hipoglicemia que pueden ser desde cansancio, sudoración, visión borrosa, temblor de manos, ansiedad, sensación de hambre, y se mide la glucosa y tu paciente tiene una glucosa en 50. Entonces, esa es una hipoglicemia sintomática documentada. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que ustedes son internos de medicina y están en Mosé la tarde, tenían un paciente hospitalizado diabético con una infección del tracto urinario y de repente la enfermera te llama y te dice que el paciente en su control de glucosa ha presentado una glucosa en 50. O sea, hasta ahí tendríamos que el paciente tiene una hipoglicemia. Entonces, ¿cuál sería su accionar de ustedes? Ir a hablar con el paciente y preguntarle síntomas de hipoglicemia, ¿no?
Si realmente tiene síntomas de hipoglicemia, estarían frente a una hipoglicemia sintomática documentada, ¿no? Porque tendrían glucosa menos de 70 y síntomas típicos de hipoglicemia. Pero vamos al otro caso. La enfermera les llama, tiene una glucosa menos de 70 y ustedes interrogan al paciente y le preguntan síntomas de hipoglicemia. Pero el paciente refiere que no tiene ningún síntoma típico de hipoglicemia. Entonces estaríamos frente a una hipoglicemia asintomática, ¿no? Tenemos el nivel de glucosa en el glucómetro, glucosa capilar, menor de 70, pero sin síntomas típicos de hipoglicemia, ¿ya? Tenemos por otra parte el paciente que tiene una probable hipoglicemia sintomática, porque tu paciente te refiere síntomas típicos de hipoglicemia, pero justo se te acabaron las tiras reactivas y no le puedes medir un nivel de glucosa. Pero como tiene tantos síntomas que son tan típicos, tú le das tratamiento y se resuelven todos los síntomas después de darle el tratamiento. Entonces, probablemente ha sido una hipoglicemia sintomática, ¿no? Lo que nos faltaría es valorar cómo estuvo la glucosa, pero no teníamos la posibilidad de medir un nivel de glucosa. Entonces, estaríamos frente a una probable hipoglicemia sintomática. Y lo último, lo que pasa típicamente en algunos pacientes es la pseudohipoglicemia. Evento durante el cual el paciente te llaman, tiene muchos síntomas de hipoglicemia, el paciente hospitalizado, llegamos, medimos la glucosa y el paciente se encuentra mayor o igual de 70. O sea, no, en su glucosa capilar puede estar en 100, 120, por ejemplo, pero tu paciente tiene síntomas típicos de hipoglicemia. ¿Y en qué pacientes nos pasa esto? Sobre todo en los pacientes, que era con lo que les comentaba la clase pasada, ¿no? Su paciente, cuando empezó el diagnóstico de diabetes, comenzó con glucosa en 400, en el tiempo ha llegado a glucosas a 200, y como el paciente se siente muy bien con glucosas a 200, continúan con la misma indicación médica, ¿no? Entonces, lo evalúa otro médico e iniciamos un tratamiento más intensivo porque ya hemos visto que los objetivos glicémicos no es 250 en ayunas y tu paciente si llega a una glucosa en ayunas entre 80 y 130, por ejemplo, un paciente joven, como ha estado tanto tiempo expuesto a hiperglicemias crónicas, llega a su glucosa entre 80 y 130 y tu paciente tiene síntomas típicos de hipoglicemia. Pero no es porque tenga una hipoglicemia realmente, sino es porque el cuerpo está expuesto a estas hiperglicemias crónicas y pueden experimentar síntomas simpático-adrenales cuando los niveles de glucosa caen dentro del rango fisiológico. O sea, llega a una glucosa en 100 y tu paciente tiene los síntomas de hipoglicemia, ¿no? Entonces, esto es una pseudo-hipoglicemia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente? Que vamos a tener que enseñarles. Primero, cuando hablamos de síntomas autónomos o neurovegetativos, lo dividimos en dos, adrenérgicos y colinérgicos. Los adrenérgicos son mediados por catecolaminas, entonces produce temblor, palpitaciones, ansiedad y excitación. Y los colinérgicos son sudoración, hambre y parestesias. Entonces tenemos que enseñarle al paciente, ¿no, señor? Cuando usted la glucosa baja menos de 70, va a tener hambre, sudoración, adormecimiento en el cuerpo, puede sudar mucho, el paciente te va a referir, amanecí todo sudoroso, ¿no? Tuve que cambiarme la ropa en las noches. Ya sería un indicativo de que está haciendo hipoglicemias nocturnas, ¿no? Tuve temblor, palpitaciones, tuve mareos, debilidad, alteración del estado mental, somnolencia y confusión. Idealmente el paciente no tiene que llegar a síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Porque esto lo va a llevar a la emergencia. Entonces tenemos que reconocer cuando el paciente tiene los síntomas autónomos o neurovegetativos, ¿no? Entonces hay que enseñarle eso al paciente para que pueda acudir a una evaluación temprana. Entonces, parte de la evaluación clínica de una hipoglicemia implica revisar el historial del paciente en detalle. O sea, qué factores de riesgo tiene de hipoglicemia, qué medicamentos está tomando, si tiene enfermedades o afecciones subyacentes, por ejemplo, tiene una falla hepática, una falla renal, los medicamentos que tome el individuo y los miembros de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí el abuelito se confundió en tomar el medicamento y en vez de tomar su metformina, tomó una glibenclamida. Entonces va a tener mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? ¿Qué signos vamos a valorar en la emergencia? Diaforesis, palidez, que son signos comunes de hipoglicemia, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, que generalmente están ligeramente elevadas, mientras que la presión arterial diastólica cae, ¿no? Lo que lleva a un aumento de la presión del pulso. A menudo se observan manifestaciones neuroglucopénicas que generalmente lo vemos como deterioro cognitivo, cambios de comportamiento, anomalías psicomotoras, ¿ya? Y en ocasiones se producen déficits neurológicos transitorios. El daño neurológico permanente es muy raro, pero si ocurre es más probable en personas con diabetes subyacentes e hipoglicemia grave y prolongada. Entonces hay que prevenir las hipoglicemias para evitar este daño neurológico, ¿no?, que puede tener el paciente.
Cuando nosotros evaluamos un paciente, tenemos que reconocer qué factores de riesgo tiene de hipoglicemia para utilizar los medicamentos, ¿no? Entonces, en la clase previa, por ejemplo, conversábamos acerca de las sulfonilureas, ¿no? ¿Qué produce las sulfonilureas? Hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de las sulfonilureas, habíamos mencionado de que las sulfonilureas te generan un incremento del peso, te ayuda con el control glicémico, pero tiene alto riesgo de hipoglicemia. Entonces, por ejemplo, ¿en qué pacientes no podríamos utilizar las glibenclamida o las sulfonilureas? A ver, Junior, ¿en qué pacientes no podríamos usar? ¿Qué paciente crees que tiene alto riesgo de hipoglicemia? A ver, Juana, cuéntame. En los adultos mayores, doctora. Ah, muy bien, perfecto. En los adultos mayores, ¿no? ¿En qué pacientes más no podrías usar glibenclamida? ¿Qué otro paciente cree que no sería recomendable usar glibenclamida? Por ejemplo, en pacientes que, vamos a imaginar que es un paciente diabético que viene a tu consulta y ese paciente tenía glucosas en 300, 350 y te tienes una hemoglobina glicosilada en 13%. Ese paciente ya usaba metformina y glibenclamida. Ese paciente tiene indicación ¿de qué medicamento? Glucosas en 350, glicosilada en 12%. ¿Continuamos con el mismo medicamento? Ángel, cuéntame. Por la glucosa 1300, la insulina, doctora. Deberíamos agregar. Correcto, perfecto. Insulinoterapia, ¿no? Entonces, Sí. en ese paciente que vas a iniciar insulinoterapia y, por ejemplo, tiene 80 años el paciente y amerita insulinoterapia, usar insulina más glibenclamida potenciaría el riesgo de su hipoglicemia, ¿no? Entonces ya vamos sumando factores. Juanita nos decía la edad, ¿no? O sea, la edad, un adulto mayor tiene mayor riesgo de hipoglicemia. Si vas a usar insulina más glibenclamida, mayor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Tendríamos que disminuir dosis o valorar suspensión, ¿no? Del otro medicamento hipoglicemiante. ¿Ya? Entonces tenemos que ir valorando qué tipo de paciente nos enfrentamos porque potenciar o usar varios medicamentos con alto riesgo de hipoglicemia nos va a generar este riesgo adicional, ¿no? ¿Qué otros factores tenemos en los pacientes? Vamos a ir viendo. Por ejemplo, factores directos, comidas retrasadas, sobre todo los diabéticos tipo 1, ¿no? Recordemos que los diabéticos tipo 1 están con insulina, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de insulina utilizan? Una insulina que cubre la secreción de insulina basal que tenemos todos y le damos bolos de insulina para que cubrir las comidas que está ingiriendo, ¿no? 8 de la mañana, 2 de la tarde y, por ejemplo, 8 de la noche. Entonces, estos pacientes usan una insulina para cubrir lo del desayuno, una de lo del almuerzo y otro de la cena. Entonces, ¿qué pasa con los diabéticos tipo 1 a veces? Este paciente, por ejemplo, tendría que haber desayunado a las 8, se puso su insulina R antes de las 8 de la mañana porque iba a desayunar y justo hubo un percance, pero no pudo desayunar a las 8 de la mañana y está desayunando a las 11 de la mañana. O sea, una comida retrasada o salteada o bajo contenido de carbohidratos en la comida podría producirle que haga una hipoglicemia producto de que ya se colocó la medicación, comió muy tarde o comió poco, ¿no? Por eso, no sé si es que han tenido la oportunidad en los otros grupos de ver pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1, se han dado cuenta que los diabéticos tipo 1 muchas veces tienen que saber mucho acerca del conteo de carbohidratos, ¿no? ¿Por qué? Porque la insulina R tiene que cubrir lo que él come. Entonces, lo que le decía a mi grupo, ¿no? Que hemos rotado y hemos visto pacientes. Los pacientes diabéticos tipo 1 es imposible que todos los días coman lo mismo, ¿no? Porque si yo le dejo una dosis de insulina R aquí para el almuerzo, por ejemplo, un día puede comer un pollo saltado y al día siguiente puede comer chicharrón con papa, con yuca, con camote, ¿no? Y al día siguiente una pachamanca. Y al otro día quiere comer más sano y come su ensalada. Entonces, relativamente no todos los días comemos igual, ¿no? Entonces, es por ello que es importante que sepan su conteo de carbohidratos, ¿no? Contar la cantidad de carbohidratos y en función de eso se le deja su dosis de insulinas prandiales, ¿no? Este diabético tipo 1, por ejemplo, que está con insulina, ¿no? Pensaba no ir al gimnasio ese día, se aplicó la insulina y se fue a hacer una actividad física excesiva, encima se altió el almuerzo y va a ser hipoglicemia en la tarde, ¿no? Errores en la medicación. Por ahí un paciente adulto mayor se le dejó 10 unidades de insulina, por ejemplo, y el adulto mayor se aplica 100. Ya, va a ser hipoglicemia, ¿no? Dosis mal calculadas, tipo de insulina incorrecto, ¿no? ¿Qué más podría producir hipoglicemia? Si te colocas en el músculo, ¿no? Ya hemos visto que se producen unas hipoglicemias inadvertidas, ¿no?
Corrección excesiva de la hiperglicemia. A veces hay pacientes, sobre todo los diabéticos tipo 1, que utilizan insulina R, se toman la glucosa y les sale alto y se vuelven a poner R, ¿no? Y se van haciendo acumulación de bolos de insulina R. Entonces, administración intencional de insulina adicional, ¿no? O alguna enfermedad, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Historia de hipoglicemias graves, ¿no? En estos pacientes también tenemos que valorar no usar muchos medicamentos que produzcan hipoglicemia, ¿no? Mayor duración de la diabetes, edad avanzada, lo que nos decía su compañera, ¿no? Un paciente que consuma alcohol, por ejemplo, también. Falla renal crónica, por eso les digo siempre valoren la tasa de filtrado glomerular en su paciente. Disfunción hepática, desnutrición con agotamiento de glucógeno, demencia, el paciente se olvidó que le colocó la insulina, tiene demencia, se coloca más, etc. Medicación, si usa insulina, sulfonilureas, ¿no? ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿O todo claro? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro, sí. Todo claro, ya, perfecto. Entonces, como ya hemos visto la hipoglicemia en pacientes con diagnóstico de diabetes, ahora vamos a ver hipoglicemia en el paciente sin diagnóstico de diabetes, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en los pacientes que no tienen diabetes, pero entran con hipoglicemia? O sea, puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Lo primero que si nos enfrentamos a un paciente que no tiene diagnóstico de diabetes y hace hipoglicemia, tenemos que recordar que el punto de corte para decir hipoglicemia en el no diabético es menos de 55. No es menos de 70. O sea, en el diabético es menos de 70, en el no diabético menos de 55, otras literaturas dicen menos de 54, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque a veces nos mandan interconsultas, refieren al paciente en evaluación endocrino porque le encuentran una glucosa en 68 en ayunas, ¿no? Esa no es hipoglicemia en el paciente no diabético, ¿eh? O sea, en el que no tiene antecedente de diabetes, ¿ya? Es importante revisar el historial, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes en la consulta en el primer nivel de atención llega una paciente de 25 años que te refiere síntomas de todas las mañanas, hace sudoración, sensación de hambre y palpitaciones. O sea, tiene síntomas de hipoglicemia y tú le tienes que preguntar qué le vas a preguntar primero, si usa medicamentos, ¿no? Que producen hipoglicemia, si tiene enfermedades críticas, alteraciones de deficiencias hormonales ya diagnosticadas, por ejemplo, si tuviera un déficit de alguna hormona contrarreguladora, probablemente vaya a tener riesgo de hipoglicemia, ¿no? ¿Qué hallazgos físicos? Tenemos que examinar al paciente para buscar alguna característica típica de alguna enfermedad. Y luego vamos a ir con la solicitud de los exámenes para confirmar nuestras sospechas diagnósticas, ¿no? Normalmente el paciente a veces viene ya y se puede observar el episodio de hipoglicemia, llega a tu consulta, le toman la glucosa y está en 45, pero hay muchos pacientes que vienen y que justo en ese momento ya comieron para solucionar la hipoglicemia que presentaron y tenemos que recrear las circunstancias en las que es posible que ocurra una hipoglicemia, ¿no? A veces hacemos un ayuno de 72 horas o después de una comida mixta, ¿ya? Cuando la causa de la hipoglicemia no es evidente, hay que hacer una serie de exámenes, sobre todo en un individuo aparentemente sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el examen adicional que hacemos? Solicitar insulina. Cuando la glucosa cae menos de 55, solicitamos insulina, péptido C, beta-hidroxibutirato en algunas ocasiones y los otros exámenes. Sobre todo insulina y péptido C, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente de 25 años que llega y la glucosa capilar le sale en 45 y tiene síntomas de hipoglicemia, ¿no? Que son los síntomas que ya hemos comentado. Entonces, en este paciente entraría como probable diagnóstico una hipoglicemia en el paciente no diabético, ¿no? Le pedimos una glucosa sérica y la glucosa sérica en este paciente está en 42, imagínense, ¿ok? Entonces, en este paciente tenemos que hacer un estudio adicional y el estudio adicional te dice solicita insulina y te dice solicita péptido C. Muy bien. Entonces, justo cuando le dosaron la insulina y el péptido C, la glucosa estaba en 42. Y la insulina me salió alto y el péptido C también me salió alto. Y por otra parte, tengo otra paciente que la insulina me sale alto y el péptido C bajo. En el primer caso, ¿cuál es el diagnóstico? A ver, voluntario. Insulina alta y péptido C bajo. Ah, no, el primero es insulina alta y péptido C alto también, ¿no? Ya, a ver, voluntarios. Si no, ya. A ver, ¿quiénes no han participado? A ver, Pavel. ¿Estás?
Sí, doctora. Doctora, en el caso en Ya, que el perfecto, PET-C muy se bien. encuentre bajo, podríamos estar pensando de una diabetes, con un paciente con antecedentes de diabetes. Si no estaría modificado el péptido-C, pues A ver, vamos a ver, de nuevo. A ver, recordamos lo que he dicho. Les he dicho que es un paciente. Ajá, a ver, Pavel, a ver, recordamos lo que les planteé. Es un paciente joven, sin diagnóstico de diabetes, sin antecedente de diabetes. Nos olvidamos un rato de diabetes porque estamos hablando de hipoglicemia en el paciente no diabético, o sea, un paciente como cualquiera de nosotros, que no tiene diagnóstico de diabetes. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, Pavel? sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ¿tú recuerdas la clase que vimos, la clase número 2, cuando hablamos acerca de secreción de insulina por las células beta pancreáticas? ¿Recuerdas? La fisiopatología. Sí, doctora. Ya, cuéntanos entonces, ¿cómo se secreta la insulina por las células beta pancreáticas? Te escuchamos. Ok, de acuerdo a los receptores GLUT2, pues funciona como una llave, ¿no? Para la insulina. Entonces permite que cuando se inserte en su lugar de acción la insulina, se permitan los procedimientos que permiten que mediante el GLUT2 permiten el ingreso de la glucosa a las células. Ya, no, ese es el GLUT4, porque lo que me estás hablando es la acción de la insulina, no de cómo se produce la insulina. ¿No? O sea, lo que he preguntado es cómo se produce la insulina, no cómo actúa la insulina en los tejidos periféricos. O sea, cuando el receptor se une a la insulina, eso se llama acción, pues, ¿no? O donde va a actuar tu insulina. Y en esos tejidos periféricos, lo que se sobreexpresa en la membrana, ¿cuál es? El GLUT4, ¿no? No es el glutosa. Cuando hablamos de tejidos periféricos, estamos hablando del GLUT4, ¿ya? No se olviden eso, del GLUT4, ¿ya? A ver, alguien más que le ayude a Pavel, que recuerde cómo es la secreción de la insulina por las células beta pancreáticas. A ver, a ver, Ángela. Ya, doctora, lo que había visto era que la glucosa va a entrar a la célula beta pancreática por el glucose. Este se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando hay se produce ATP, ¿no? En este proceso, y este va a ver se van a cerrar los canales de potasio, por ende van a abrirse también los canales de calcio. Y de ahí las vesículas en este proceso se van a movilizar y va a salir la insulina. Muy bien. ¿Y de manera equimolar se secreta también, así como se secreta Así, insulina? péptido C, el péptido Péptidos. C. Ajá, porque Perfecto. está en la membrana del. Ajá, muy bien. Entonces, de manera equimolar se secreta el péptido C como la insulina. ¿Ya? Entonces, Junior, si tuviéramos un paciente con glucosa en 42, ¿cómo debería estar la insulina? Por ejemplo, ahorita tú llegas a una glucosa en 42. ¿Cómo va a estar tu insulina? Si te dosara la insulina, ¿cómo debería estar la insulina? A ver, Junior. A ver, le escribimos a Junior por interno, creo. Ya, pasamos ya con Dayana y le vas escribiendo a Angela Junior Sí, por ok, interno. ahorita listo. Es que está mal su audio, Junior, si tienes mal el audio, me comentas, me escribes por el chat. Ya, a ver, Dayana. Si es que tuvieras una hipoglicemia en este momento, ¿cómo debería estar tu insulina? Dayana. Ya. Creo que tus compañeros han dejado su computadora prendida y ya se han ido a cenar, me imagino, porque son 7:42. Ya, pasamos, Juanita. Sí, doctora, debería estar disminuida, Ajá, muy bien, perfecto. Disminuida, ¿no? ¿Y el glucagón? aumentado, Muy bien. ¿Y el péptido C? disminuido también. Ajá, perfecto. ¿Por qué? Porque si es que yo no produzco insulina, tampoco estaría produciendo péptido C.
Entonces, Ángel, si es que tuviera una hipoglicemia y la glucosa estuviera en 42 y encuentro que el paciente tiene péptido C alto e insulina alto, ¿qué pensarías? Porque lo normal es que esté disminuido ambos, ¿no? Por lo mismo que hemos visto, ¿no? O sea, si tengo hipoglicemia, la respuesta normal de mi organismo es que reduzca insulina y péptido C. Pero si ambos están altos, Mm, ¿Podría haber un foco ectópico que produzca insulina, doctora? Lo que puede ajá, pensar. perfecto, muy bien. Entonces, más que foco ectópico, Ángel, estaríamos frente a un hiperinsulinismo endógeno, ¿no? Y en Ujú. ese caso sospechamos del famoso insulinoma. Insulina. Ujú, perfecto, un insulinoma, ¿no? O sea, que produce demasiada insulina, ¿no? Un hiperinsulinismo endógeno. Muy bien. Y si es que yo tuviera una insulina alta y un péptido C bajo, ¿en qué pensaría Aldrin? Si es que ambos están altos, ya sabemos que es un hiperinsulinismo endógeno y es un insulinoma. Pero si la insulina está alta y el péptido C bajo, ¿qué pensamos? Ya, este es el momento para equivocarse, ¿ah? Pero necesito que participen. Ya, Aldrin. Ya, muy bien. A ver, Roger. Doctora, ¿puede ser que se estuviera inyectando insulina al paciente? Muy bien, ajá, perfecto, muy bien, ajá, se está colocando insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que mi cuerpo mismo lo produciría, el péptido C también tendría que estar alto, ¿no? Pero como el paciente se coloca, el péptido C sale normal, que es lo normal que esté bajo, y solo la insulina sale alto. Muy bien, Roger. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Esa es la parte más difícil de la clase del día de hoy. ¿Alguna duda? Ninguno. Ya, entonces, a ver, aquí hemos preguntado y están durmiendo, Junior, ¿no? Ya, Junior. ¿Quién más se ha dormido? Aldrin, ¿no? También Aldrin, ya. Listo, ya. Chicos, ¿dudas hasta ahí? Doctora, ¿y hay otras etiologías probables aparte de las que hemos mencionado en cada uno? Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las otras etiologías, que ya es más un estudio de la especialidad, o sea, ustedes probablemente nos quedemos entre lo que estudiemos insulina y péptido C. Por ejemplo, en el hospital no tenemos que mandarlo a dosar de manera particular y hacer el estudio. Podemos medir beta-hidroxibutirato y podemos medir los agentes hipoglicemiantes orales circulantes, ¿no? También anticuerpos contra la insulina, también. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos, ¿no? Lo que ustedes mismos han mencionado. Tiene síntomas de hipoglicemia, glucosa menos de 55, insulina muy alto y el péptido C bajito. ¿Por qué es? Por administración de insulina exógena. Entonces, si yo probablemente le mido los anticuerpos, tiene que salir negativo. Agente hipoglicemiante oral va a salir que no, porque el culpable, ¿cuál es? La insulina, ¿no? Pero mira, por ejemplo, acá tenemos lo mismo, síntomas de hipoglicemia, menos de 55, demasiada insulina, péptido C alto. Podría ser por un agente hipoglicemiante oral, ¿por qué? Aparte de que pueda ser por un insulinoma, ¿no? Y los agentes hipoglicemiante oral miden y encuentran positivo. Recuerden que los agentes hipoglicemiantes orales, en este grupo las sulfonilureas, son secretagogos de insulina, ¿no? Se estimulan al páncreas para que produzca más insulina, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos encontrar alto la insulina y el péptido C también, ¿no? En el caso del insulinoma tenemos esto, ¿no? Aumentada la insulina, síntomas igual, glucosa menos y péptido C alto, ¿no? Insulinoma, ¿no? Insulinoma. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, por acá tenemos un montón de secreción de insulina, un montón de péptido C, pero tenemos los anticuerpos a la insulina positivos, ¿no? Estamos frente a una patología autoinmune. También tenemos otras patologías que son mediadas por el IGF-2, ya que son otras patologías un poquito más raras, ¿no? Entonces tenemos una variedad, pero lo más frecuente que encontremos son los insulinomas o que el paciente se esté administrando exógenamente insulina y que no supiéramos, ¿no? Entonces, o que nunca lo mencionó el paciente, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, existen varias posibilidades. Por eso es que tenemos que hacer un estudio adicional, ¿no? Normalmente estos pacientes que tienen hipoglicemias sin el diagnóstico de diabetes, lo vamos a ver aparentemente sanos, ¿no? Pero pueden tener un insulinoma, pueden tener trastornos funcionales de las células beta, que son las necidoblastosis,
Puede haber una hipoglicemia post-bypass gástrico, una hipoglicemia pancreatógena no insulinoma, puede haber una hipoglicemia autoinmune insulínica, puede haber el uso de secretagogos de insulina o una hipoglicemia accidental subrepticio maliciosa, ¿no? Pero también tenemos el otro grupo, que vamos a ver pacientes enfermos, o sea, hipoglicemia, pero clínicamente ustedes lo ven enfermos, ya sea porque usaron insulina, secretagogos de insulina como glibenclamida, otros fármacos, enfermedades críticas, por ejemplo, un paciente con falla hepática, por ejemplo, en gastroenterología, en hospitalización, un paciente con falla hepática te puede hacer hipoglicemia, un paciente con falla renal, problema cardíaco, sepsis, inanición, el paciente que no come, y no se olviden del déficit de las hormonas contrarreguladoras, por ejemplo, déficit de cortisol, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad que produce déficit de cortisol, chicos? A ver, voluntario. Ajá, a ver, muy bien. A ver, vamos a ver. Listo. Manito, ¿quién levantó la manito? No veo la manito. Ah, ya, muy bien. A ver, Ángel, cuéntame. Ah, cualquiera que sea de insuficiencia adrenal, doctora, Ah, insuficiencia suprarrenal, ¿no? Muy bien. Insuficiencia suprarrenal, ¿ya? como síndrome de Addison, quizá. La insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison, ¿no? Porque la falla está en la glándula suprarrenal. Ajá. Muy bien. En cambio, si tuviera una insuficiencia suprarrenal secundaria, podría ser por un tumor, ¿no? Un tumor en la hipófisis que haga que no se produzca cortisol, ¿no? O un síndrome de Sheehan, por ejemplo, también en las mujeres post pérdida sanguínea abundante, ¿no? Durante el parto, ¿ya? Entonces, en todos esos pacientes con insuficiencia suprarrenal, ¿cuál es el cuadro clínico con el que va a acudir una persona a la consulta? Va a ser con hipoglicemia también, ¿ya? Aparte de los otros síntomas clásicos de hipoglicemia, que lo vamos a ver cuando hagamos la clase de, los otros síntomas clásicos de insuficiencia suprarrenal cuando hagamos la clase de insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Entonces, continuamos. Por otra parte, tenemos el manejo de la hipoglicemia, ¿no? O sea, ya sabemos cómo diagnosticar una hipoglicemia en el paciente diabético y no diabético, y ahora es cómo enfocamos y cómo tratamos nuestra hipoglicemia, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento incluye la corrección de la deficiencia de glucosa. ¿Qué más? Previene la complicación asociada a la hipoglicemia y trata la causa subyacente, ¿no? Tenemos que prevenir que tu paciente vuelva a hacer hipoglicemia, ¿no? O sea, tenemos que identificar la causa y prevenir el próximo trastorno de la hipoglicemia. Entonces, el tratamiento es relativamente muy sencillo. Vamos a dividirlo en dos grupos, en pacientes inconscientes y en pacientes conscientes. Si tu paciente está despierto o tu paciente está con trastorno de conciencia. Si el paciente está despierto, consciente, aplicamos la regla del 15 o de los 15. ¿Qué es la regla? Es administrar 15 gramos de glucosa o hidratos de carbono y medimos la glucosa en 15 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué equivalen 15 a 20 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida? Entonces, vamos a ir viendo acá opciones, por ejemplo. Esto es de Look Today y nos dice que las fuentes rápidas de azúcar para tratar el nivel bajo de azúcar en sangre sería una cucharada de azúcar, o sea, una cuchara de azúcar, son 15 gramos de hidratos de carbono. Ya. En cambio, si yo digo cucharadita, son 5 gramos de hidratos de carbono. Entonces, la forma más fácil al paciente decirle es que agarre un vaso de agua y se eche 3 cucharaditas, no cucharas, cucharaditas de azúcar. O si no, puede ser una cuchara, pues, ¿no? Ya es una cuchara de azúcar, ¿no? Y se puede tomar el paciente. Lo que sube más rápido la glucosa son los líquidos, no tanto los sólidos. Por eso de que el paciente tiene en la cartera el caramelito de limón, y la galleta, el chocolate y todo lo demás, en relativa es preferible que consuman líquidos, ¿no? O puede ser media taza de jugo o refresco regular, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo acá opciones de 15 gramos de hidratos de carbono, que son alimentos que tenemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién no ha tomado una Coca-Cola, no? Un vaso de 240 mililitros son 28 gramos de azúcar. ¿Ya? Del Inca Cola, doctora, un vaso de 240 mililitros, 26 gramos de azúcar. Entonces, si tomaría el paciente un vaso de 240 mililitros, estaría ingiriendo 26 gramos de azúcar, ¿no? 2 rebanadas de este pan serían 24 gramos, ¿no? De hidratos de carbono. Un Frugus, un vasito de 240 mililitros, 26. Un vasito de 240 de Seafruit, 18. Es un poquito menos, miren, que el Frugus. 4 galletitas de la vainilla, 28 gramos. Y un chocolatito Sublime, 16 gramos de hidratos de carbono.
Entonces, idealmente, el tratamiento es de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono. Si el paciente generalmente no tiene, por ejemplo, una gaseosa en casa, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, sería 3 cucharaditas de azúcar o una cuchara de azúcar, que serían los 15 gramos de hidratos de carbono de inicio de tratamiento. Entonces, una vez que hayamos administrado los 15 a 20 gramos de hidratos de carbono, a los 15 minutos dosamos nuevamente o medimos la glucosa. Si la glucosa permanece menos de 70, repito nuevamente el tratamiento. O sea, le voy a dar de nuevo unos 15 a 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Ya? Pero si es que el paciente a los 15 minutos la glucosa ya es mayor a 70, solamente vamos a darle carbohidratos de acción prolongada. O sea, ya que almuerce o que cene, dependiendo del horario que estamos, ¿no? Que tome un refrigerio, ya una comida más mixta, pues, ¿no? Su carbohidrato, su proteína, su ensalada, etc. En cambio, en pacientes que están inconscientes, no podemos darle por vía oral, pues no le voy a dar la cucharadita porque el paciente puede aspirarse. Entonces, en este caso del estado mental alterado, el paciente no puede tragar, no responde y no responde a la administración oral de glucosa en los 15 minutos. Entonces, por ejemplo, tu paciente estaba consciente, le diste los 15, 20 gramos de hidratos de carbono, le volviste a tomar la glucosa a los 15 minutos y tu paciente sigue igual, ¿no? O sea, le volviste a dar los 15 a 20 gramos de hidratos de carbono y le volviste a tomar la glucosa y sigue igual. Entonces, en este caso ya no vas a volver a repetir. Vamos a usar el tratamiento del paciente inconsciente, que sería administrar un bolo intravenoso de 12.5 a 25 gramos de glucosa, que esto equivaldría de 25 a 50 mililitros de dextrosa al 50%. Doctora, pero no tengo dextrosa al 50%. En los hospitales que usamos dextrosa al 33.3%, ¿no? Entonces, ¿cuántos hidratos de carbono tiene una dextrosa al 33.3? Chicos, ¿quién sabe? 6.6 gramos de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, ¿cuántas ampollitas tendríamos que darle al paciente? Si quiero darle entre 12 a 25. 4, ¿verdad? 4, muy bien. Entonces, por eso le damos 4, ¿no? No sé si ustedes han visto las indicaciones en hospitalización de los pacientes, pero normalmente le ponemos, ¿no? De presentar glucosa, por ejemplo, en los diabéticos, ¿no? Menos de 70, administrar 4 ampollas endovenoso está, ¿no? Entonces, ¿por qué no uso 8, 20, 10 ampollas o de dextrosa al 33.3? Porque te recomiendan esta dosis de administración de glucosa, ¿ya? O sea, de 12.5 a 25 gramos. Medimos la glucosa en sangre a los 10 a 15 minutos después del bolo que le hayamos dado al paciente, que son las 4 ampollas, y volvemos a administrar según sea necesario para mantener la glucosa por encima de 80, ¿no? Pero si ya está más de 80, encontramos la causa por el cual se produjo la hipoglicemia, entonces el paciente ya puede comer, ¿no? O sea, su comida normal o un refrigerio, ¿no? Pero no encontramos la vía para poner la dextrosa al 33.3, no encuentran dónde administrarle. Podemos utilizar 1 miligramo de glucagón intramuscular o subcutáneo. Y la respuesta puede ser transitoria y debe ser seguida de una monitorización cuidadosa de la glucosa y la administración de glucosa por vía oral o intravenosa, dependiendo de lo que amerite el paciente, ¿ya? Luego de ello administramos glucosa de mantenimiento, ¿no? Ya sea por vía endovenosa. Esto va a depender mucho del estado de glucosa del paciente, ¿ya? Se debe administrar de 6 a 9 miligramos por kilo por minuto de glucosa y las cantidades necesarias varían según la causa y la gravedad de la hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, si tu hipoglicemia ha sido por aplicación excesiva de insulina, tienes que monitorizar ese tiempo que dura, el tiempo de vida media de la insulina, ¿no? Pero una vez que el paciente puede ingerir carbohidratos de manera segura, le damos, ¿ya, no? Pues como un sándwich o su comida, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tengo que medir la glucosa? Cada 10 a 15 minutos después del bolo inicial, ¿no? Y controle cada 30 a 60 minutos a partir de entonces hasta que se estabilice mínimo de 4 horas, ¿no? El método de medición debe proporcionar una respuesta rápida, ¿no? E ingrese a los pacientes con ingestión de un agente hipoglicemiante de acción prolongada o una hipoglicemia recurrente durante observación, ¿no? O sea, no le vamos a dar de alta de inmediato, sino que tendría que quedarse en observación, ¿no? Por ejemplo, se puso 100 unidades de insulina en NPH, no le vas a dar de alta inmediato, ¿no? Porque recuerdas el pico de acción de la insulina y el tiempo de acción de esa insulina, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que tiene que quedarse en observación. Entonces, cuando hablamos de hipoglicemia, lo más importante es prevenir la hipoglicemia. Para ello, tenemos que enseñarle a los pacientes cuáles son los síntomas de alerta, ¿no? O sea, el diabético que más sabe es el que mejor vive. ¿Por qué? Porque no va a tener tantas hipoglicemias que le generen daño en el tiempo, ¿no? Tenemos que identificar causas de hipoglicemia y tenemos que saber nosotros también cuáles son las causas, ¿no? Valorar la hipoglicemia en el paciente
pedirles el monitoreo de glucosas capilares y registro de hipoglicemia si es que lo presentara, ¿no? Anotarlo en su cuaderno. Glucosa capilar nocturna. De vez en cuando tómese la glucosa en las noches para saber con cuánto se está yéndose a dormir usted, ¿no? Tomar medidas ante un ejercicio inusual, ¿no? Sobre todo los diabéticos tipo 1 que se han aplicado su insulina, no comieron mucho y se van a hacer un ejercicio extenuante, ¿no? Te van a hacer hipoglicemia. Autocontrol es lo que nos falta en la mayoría de los pacientes, ¿no? Controles de glucosa. Siempre tener o llevar sus hidratos de carbono a la mano y estar identificado para que los demás sepan si es que le encuentran al paciente con trastorno de conciencia que probablemente podría ser una hipoglicemia, ¿no? Enseñar no solo el tratamiento al paciente, sino a los familiares o los amigos, ¿no? Para que puedan apoyar al paciente. Autotratamiento según horario de ingesta fármacos, ¿no? Ante la duda, tratar como si fuera una hipoglicemia, ¿no? No tiene el paciente su glucómetro, pero está todo sintomático como si fuera una hipoglicemia, hay que tratarlo como si fuera, ¿no? No omitir ingesta de hidratos de carbono, o sea, no hay que omitir desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Pacientes con insulinoterapia no desayunaron, no almorzaron y solo cenaron. Y tener todos, estar preparados para identificar estos síntomas de hipoglicemia, ¿no? Eso es lo más importante, ¿ok? Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Ninguna. Todo claro, doctora. Todo claro. Ya. ¿Dudas los demás? ¿Para todos claro? Ya, muy bien. Para todos claro, ¿no? Entonces ya, yo voy a preguntar. Entonces. A ver, vamos a ver. Aldrin, ¿ya se fue Aldrin? No está Aldrin, ¿no? No lo veo. Doctorita, alguien me comentó que estaba teniendo unos problemas de conexión. No sé si ya pudo conectarse bien. Ok, no, creo Me que no. comuniqué con Dayana. Dayana también sí me dijo que no había escuchado bien, pero ya está. Y de Junior no me contesta. Le estoy llamando, no me respondió. Ya. Igual Junior ya no está, ¿no? Ya no está Junior. Ya se fue. Sí, no está Junior. Ya. Entonces, a ver, vamos. A ver, Ángel. Ángel, coméntame. Doctor, una consulta. Respecto a este tema y también del anterior, el que hicimos de diabetes. A ver. Respecto a la medición de lo que me trae cetonas, ¿solo se miden beta-hidroxibutirato, acetato, acetona, esos tres, o solo beta-hidroxibutirato? Ya, muy buena tu pregunta. El dosaje de beta-hidroxibutirato es sérico. Entonces, no lo tenemos en el medio, no lo usamos. Por ello es que utilizamos o medimos los cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Pero en sérico no solemos dosar ninguno de los tres, ni beta-hidroxibutirato, ni acetoacetato, ni acetona. Pero si tendría que dosar uno, tendría que ser beta-hidroxibutirato. Entendido, doctor. Gracias. Ajá, en la guía también no ves el punto de corte que te ponen, es de beta-hidroxibutirato, ¿no? Si se han dado cuenta. Ok, pero sí, o sea, no dosamos, inclusive como les digo, cuando hacemos el estudio de los pacientes con hipoglicemia en los pacientes no diabéticos, inclusive los estudios de péptido C, insulina y todo ello, no lo tenemos en el hospital, entonces muchas veces el paciente tiene que costearlo, ¿no? En eso sí tenemos mucho déficit aquí en Huancayo. Ajá, sí. Listo. A ver, creo que ¿quién más tiene una pregunta? Creo que Dayana, por acá. A ver, déjenme ver, chicos, por acá. ¿Dónde estamos en el chat? Ya. A ver. Dayana creo que tiene su pregunta, ¿no? A ver, Ángela, coméntame cuál es la pregunta de Dayana. No sé si tú lo has visto. Doctorita. Dice, disculpe, mi audio no funciona bien. En caso de colocarle la destroza las 2 veces y aún así no reacciona el paciente, ¿debemos seguir colocando más destroza? En caso, o sea, en pacientes inconscientes se refiere la pregunta, o en los pacientes conscientes. Porque si referimos destroza, tendría que ser en el paciente inconsciente, ¿no? Me imagino que en ese caso me está preguntando. Me imagino también, doctorita. Ya. Normalmente hay que hacer un control, pero la gran mayoría de los pacientes responden a la dextrosa al 33.3. Pero en su control del seguimiento, o sea, cuando le hacemos el control a los 15 minutos y dosamos la glucosa, si es que tu paciente no responde o tiene persistencia de hipoglicemia, es porque hay una causa que tú no estás viendo. Por ejemplo, puede ser una crisis adrenal, ¿no?
En una crisis adrenal por el déficit de cortisol, el paciente va a hacer mucha hipoglicemia. Y aparte de otros síntomas que lo vamos a ver en la clase cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal y crisis adrenal. Pero en esos pacientes, por ejemplo, aparte del apoyo de dextrosa, tenemos que utilizar otros medicamentos adicionales, ¿no? Para ayudarnos con este déficit de cortisol o de la hormona contrarreguladora en el tratamiento. Pero si es por una causa común de insulinoterapia, falla renal y sobre todo ello, normalmente responden, o sea, mejora su glucosa, pero sí puedes tener riesgo de que persista en el tiempo con hipoglicemia, ¿no? Entonces, muchas veces en ellos sí tenemos que trabajar, por ejemplo, aporte nutricional. Si tenemos un paciente que no tolera vía oral, tenemos que darle el aporte por vía enteral, ¿no? O sea, con sonda nasogástrica adicional, ¿no? O a veces tenemos que tener el paciente con apoyo por infusión con dextrosa, ¿no? Pero si es para respuesta solo de la hipoglicemia, normalmente la gran mayoría responde. Tenemos muchos pacientes que no tengan una respuesta inmediata, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Dayana, o tienes otra pregunta. Uh-huh. Yeah. Dijo que sí, Listo. doctorita. Entonces, creo que no... ya, ok, perfecto. Sí, ya acabo me acaba de llegar. Ya, entonces, muy bien. Oriane es, ¿no? Oriane. Sí, doctora, una consulta. En cuanto a los valores de insulina, Escucho, Oriane. doctora, ¿me escucha? Uh-huh. En cuanto a los valores de insulina, ¿me comentabas? Ajá, ¿hay un valor que nosotros podamos considerar normal? ¿O cuánto es el valor de la insulina necesaria que uno puede secretar? Por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Cuando dosamos el valor de insulina, ¿en cuánto podemos considerar esto normal? Cuando hablamos de hormonas, todos tienen valores de rangos de referencia. O sea, eso lo vamos a ver cuando hagamos tiroides, etcétera. La mayoría de las hormonas. Entonces, todos los laboratorios, uno que otro, tiene un poquito de diferencia en rangos de referencia del laboratorio. Entonces, en ese caso, sí preferiría, por ejemplo, si es que dosamos insulina y péptido C en un paciente que hace hipoglicemia, revisan ustedes los resultados de los exámenes y se van a dar cuenta, según el rango de referencia, que está demasiado alto, ¿no? O sea, ahí no hay mucho que analizar, solamente es en relación de ver de acuerdo a los resultados. Entonces, no te podría dar un valor exacto, porque como te digo, son valores referenciales que pueden ir variando de laboratorio a laboratorio. Eso es en cuestión del estudio de hipoglicemia en un paciente, ¿no? Ahora, si tu pregunta es en general, por ejemplo, en los pacientes que queremos hacer descarte de resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Y le pedimos su glucosa y su insulina basal. En esos pacientes, más que el valor en sí, lo que nos importa es el índice de resistencia. Y eso sí lo calculamos en función de la glucosa y la insulina basal. Entonces, ahí no tanto nos guiamos del rango de referencia que nos dé para el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, tiene un rango y tu paciente está en rango normal, por ejemplo. Pero calculando con la glucosa puede tener resistencia a la insulina igual porque calculamos un índice de resistencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, sí tendremos que calcular el índice de resistencia, no más que ver valores de referencia de insulina. ¿Ya? Eso sí es importante que lo recuerden, ¿no? Pero en este caso de hipoglicemia en el paciente sin diagnóstico de diabetes, que dosamos insulina y péptido C en la hipoglicemia, o sea, cuando la glucosa está menos de 55, en eso sí podemos guiarnos más de los valores de referencia y si tú ves que te dan un punto de corte y está súper alto, entonces hay un incremento de la insulina y del péptido C de acuerdo a ello. Uh-huh. Así es. Ya, doctora, gracias. Listo. Ya, listo, chicos. Entonces, creo que para todos ha quedado claro. Lo más importante que recuerden tienen que ser los síntomas de hipoglicemia. O sea, eso sí o sí, porque eso sí tenemos que preguntarle a los pacientes en la consulta, ¿no? Si tienen síntomas de hipoglicemia, porque muchos pacientes, si ustedes no le preguntan, no se los va a comentar. Entonces, siempre preguntando, ¿no? Sobre todo adultos mayores, los diabéticos tipo 1, los pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia, sea por medicación o sea por enfermedades o afecciones médicas que tengan y tengan este riesgo de hipoglicemia, en ellos hay que insistir y preguntar siempre estos síntomas de hipoglicemia para detectarlos a tiempo, ¿ya? Y segundo mensaje es pedir monitoreo de glucosas capilares, ¿no? No se olviden eso. Solicitar su monitoreo de glucosas capilares o insistir al paciente que es importante glucosas, ¿no? Y hoy aprendimos algo más que siempre también es
prudente valorar cuál es su glucosa antes de dormir, ¿no? O después de la cena, para saber con qué glucosa se está yéndose a dormir tu paciente, ¿ok? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver ya todo lo que son patologías tiroideas, ¿ya? Con esta clase hemos terminado diabetes, entonces no se olviden, cuando se enfrenten a un paciente con diagnóstico de diabetes, recordar todo lo que hemos ido viendo, tanto complicaciones agudas como crónicas, y catalogar adecuadamente a su paciente con diabetes, ¿no? Con diabetes, ¿ya? Y la clase siguiente sí vamos a iniciar con patologías tiroideas, entonces quien quiere ir revisando por ahí, vamos a ir revisando ya lo que viene a ser el eje tiroideo hormonal, o recordando cuando llevaron las clases de fisiopatología en eje tiroideo hormonal, para que se pueda entender un poquito más rápido y podemos avanzar y entender también cómo se hace el diagnóstico de estas patologías tiroideas, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana ya, ¿no? El día lunes, ¿ya? Listo, que descansen y estudien, no se olviden estudiar. Gracias, doctora. Ya, nos Gracias, vemos. doctora. Chao. Chao.